Niribikira basota rebake. Nenda rebake ya sota rebaka. Nanda rabaka ya sota rebake. Niribikira basota rebake. Niribikira basota rebaka. Nanda rabaka ya sota rebaka. Nira bacaya sonda rebake. Toda opresión demoníaca se va fuera en el nombre de Jesús. Todo demonio de hechicería, brujería, se va fuera ahora en el nombre de Jesús. Rompemos todo ciclo diabólico. Derribamos toda obra demoníaca. Todo ataque a nuestras emociones, todo ataque a nuestra salud, lo echamos fuera. Oh, darrabacaya senda levaque. Niribikira basota rebaka. Nanda rabacaya sota rebake. Niribikira basota rebake. Nenda rabacaya sota rebaka. Atamos a estos demonios jezabélicos, se van fuera. Todo mensajero del diablo que trae temor, que trae intimidación, lo echamos fuera. Oh, tarrabacaya sonda levaca. Jehová cumplirá su propósito en nosotros. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mira bacaya soterebaca. Nanda rabacaya soterebaque. Diribikira basoterebaque. Nenda rabacaya soterebaca. Nanda rabacaya soterebaque. Diribikira basoterebaca. Levante sus manos y diga: Padre, establece tu voluntad en mi vida. Padre, dame revelación de la palabra en este día. Alumbra los ojos de mi espíritu. Ayúdame a capacitarme, a empoderarme con la palabra de fe en el nombre de Jesús. Amén. 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 Denle un aplauso bien fuerte a Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, hija. Gracias, muchachos. Pueden sentarse, por favor. Aleluya. La fidelidad, la dignidad de los hijos de Dios. Esta es la segunda parte. Hace 15 días prediqué la primera parte y esta es la segunda parte. Pero de aquí salió una nueva serie que la voy a estar enseñando los martes. Amén. La fidelidad, la dignidad de los hijos de Dios. Diga conmigo: la fidelidad es mi dignidad como hijo de Dios. Cuando el diablo quiere despojar a alguien de este espíritu de fidelidad, cuando el diablo quiere despojar la dignidad de un hijo de Dios, sencillamente tratará de desviarle el corazón para que se vuelva infiel. Lo logró con Adán y Eva. La razón por la cual Dios no podía dejarlos en el huerto era porque Satanás les había robado su dignidad. Mientras ellos fueron fieles, Dios estuvo con ellos. Pero cuando dejaron de serlo, tuvieron que ser echados del huerto, porque ya no había dignidad, ya no había respeto, porque ya no eran fieles. Fue lo que el diablo trató de atacar al rey Ezequías, y le tocó batallar de una manera bien tremenda. El rey Ezequías se enfrentó a una guerra encarnizada contra Senaquerib, que es un tipo del diablo. Amén. Comencemos por Efesios 2:10.
Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La versión BLS de ese texto dice: nosotros somos creación de Dios por nuestra unión con Jesucristo. La dignidad es el resultado de estar unidos a Jesús. Amén. Cuando Dios nos creó, nos dio esta dignidad, nos hizo a su imagen y a su semejanza. Nosotros somos creación de Dios por nuestra unión con Jesucristo. Nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Pero la mejor versión es la versión NTV, y quiero tomarlo desde el versículo 8 de Efesios 2 hasta el versículo 10. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, imagínate. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Amén. Superamos a los mismos ángeles. Dios nos exhibe como su obra maestra. Para que entendamos un poquito qué significa esto. La pintura de la Mona Lisa, creo que fue Da Vinci que la pintó, ¿no? Es incalculable el valor de esa pintura. Y aunque han tratado de falsificarla, es imposible. Es lo que representa a este pintor. Es su obra maestra. Pues bien, los seres humanos, los hijos de Dios, perdón, no los seres humanos, los hijos de Dios, somos la obra maestra de Dios, porque fuimos redimidos por la sangre de Jesús. Dios nos exhibe como una obra perfeccionada. Dios nos levanta como vasos de honra, como vasos que traigan honra. Yo voy a predicar de eso más adelante. La Biblia habla de los vasos de honra, y cuando escribió Pablo ese texto allí en Romanos, hablando del vaso de honra, se estaba refiriendo a los vasos vasos o jarrones que exhibían los reyes. Eran de muchísimo valor. Ahora, estos vasos de honra, cuando el alfarero los hacía, trabajaba mucho en ellos hasta que llegaba y quedaban en el punto. Luego los pasaba a los hornos para que el fuego los templara, y después los colocaba en un lugar oscuro durante 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, hasta que llegaba alguien que había enviado el rey a comprar un vaso. Los vasos que estaban exhibidos eran de buen precio, pero cuando él quería una obra maestra, él le preguntaba al alfarero: yo no quiero lo que está aquí, que es muy regular. ¿Qué tienes adentro? ¿Qué vaso lleva años oculto en esa oscuridad? ¿Sabe por qué los ocultaban en la oscuridad? Porque la sombra, la oscuridad los embellecía. Y el alfarero le decía: pero vale mucho. Decía: no importa, es para adornar el palacio del rey. Nosotros adornamos el palacio del rey. Somos su obra maestra. No somos cualquier cosa. Esa es nuestra dignidad. Diga: soy la obra maestra de Dios. Por eso tenemos que vivir de esa manera. Por eso Dios nos exige. No somos vasos de ira. Se me está saliendo esa enseñanza.
Los vasos de ira eran los que ya no servían para nada. Los alfareros iban y los botaban a un lugar, y para lo mucho que servía era para que los que tenían lepra se rascaran con los pedazos. Yo no soy un vaso de ira. Amén. Diga: soy un vaso de honra. Soy la obra maestra de Dios. Nunca jamás nos vamos a dejar menospreciar, ni por los demonios ni por la gente. Amén. Denle un aplauso a Jesús. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Salmo 8 del 4 al 8. Digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? Y el hijo de hombre para que lo visites. Le has hecho un poco menor que los ángeles. Esta traducción del 60 es una muy mala traducción. Les dio miedo interpretar literalmente lo que decía en el hebreo ahí. Tengo dos versiones más para que ustedes vean. Le has hecho un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre la obra de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo ello. Asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. La Nueva Versión Internacional, mire cómo lo dice. Me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que un Dios. O sea, nosotros tenemos una dignidad porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y esta dignidad nos coloca por debajo de Dios, no por debajo de los ángeles. Amén. Lo coronaste de gloria y de honra. Lo entronizaste sobre la obra de tus manos. Todo lo sometiste a su dominio. Todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales del campo, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que surca los senderos del mar. La versión Dios habla hoy. Pienso que es el hombre, que es el ser humano. ¿Por qué lo recuerdas y te preocupas por él? Pues lo hiciste casi como un Dios. Lo rodeaste de honor y dignidad. Diga: estoy rodeado de honor y dignidad. Le diste autoridad sobre sus obras. Cuando se pierde la dignidad, se pierde la autoridad. La razón por la cual Mefibosé, que era un príncipe, el nieto del rey Saúl, que tenía derecho a vivir como un hijo del rey, terminó allá en esa ciudad donde Satanás comenzó a comérselo vivo. La razón: Satanás le robó su dignidad, le robó su fidelidad. ¿Sabe cómo quedó Mefibosé? Como un desecho. Una de las cosas que disfruta Satanás es la gente que vemos en las calles, que se acostumbran a dormir en el suelo sin un colchón, que acostumbran a dormir hasta las 2, 3 de la tarde con el estómago vacío. Algunos tienen problemas mentales, otros no. Otros están cautivados por la droga. ¿Y sabe por qué el diablo hace eso? Para golpear la creación de Dios. Dios como Padre no quiere vernos vivir mal. Él quiere que vivamos bien, que comamos bien, que avancemos, que prosperemos. Si algo tenemos que cuidar es esta dignidad. Y la fortaleza de la dignidad es la fidelidad. Pastor, ¿cómo recupero mi dignidad?
siéndole fiel a Dios, estando conectados con Jesús, viviendo para el propósito de Dios. Amén. Lo entronizaste. Perdón. Le diste autoridad sobre tus obras. Lo pusiste por encima de todo. Cada uno de los que estamos aquí tenemos el poder de ser cabeza y no cola, de ir al frente y nunca atrás. Tenemos el poder para avanzar y no estancarnos. Tenemos la capacidad de activar el poder de la bendición, el poder de la multiplicación. Amén. Lo pusiste por encima de todo, sobre las ovejas, sobre los bueyes, sobre los animales salvajes, sobre las aves que vuelan por el cielo, sobre los peces que viven en el mar, sobre todo lo que hay en el mar. Ahora, Judas 1:6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Toda criatura hecha por Dios tiene el sello de esta dignidad. Y aquí habla de los ángeles que fueron arrastrados por la cola de Lucifer. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. En otra versión dice, abandonaron la posición que Dios les había dado. En esta dignidad está escondida la posición y autoridad que tenemos en esta tierra. Todo se nos debe sujetar. Tenemos autoridad sobre fenómenos físicos. Tenemos autoridad aún para caminar sobre las aguas. Ahora no lo intente todavía hasta que crezcamos en fe. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad. Esto a mí me hizo temblar. Cuando perdemos la dignidad, Satanás nos encarcela en oscuridad. Es ahí cuando aparecen complejos. Es ahí cuando aparecen demonios para golpear nuestro valor interno. Es ahí cuando perdemos la valía. Los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Estos ángeles están en prisiones eternas, esperando el día del juicio del tribunal, el juicio del trono blanco. ¿Y sabe por qué están en prisiones eternas? Porque no tienen dignidad, no hay identidad, no se sabe quiénes son. Cuando Lucifer perdió su dignidad, se deformó su carácter. Nunca se había conocido de él que fuera como diablo. Diablo es adversario. Que fuera como serpiente, que fuera como dragón, que fuera como el acusador de los hermanos. Se deformó. Cuando alguien pierde la dignidad, se deforma en su carácter, se deforma en su identidad. Génesis 49, 3 y 4. Y aquí habla de Rubén, el hijo mayor de Jacob. Y aquí está Jacob tratando de bendecir a cada uno de sus hijos, pero con Rubén no lo logró. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. Principal en dignidad. ¿Sabe qué le tocaba a Rubén? Ser el principal y el mayor y comportarse con dignidad delante de todos sus hermanos. Porque cuando muriera Jacob, ¿sabe quién iba a heredar todo? Rubén. Él nunca entendió esta dignidad. Principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. Y mire lo que le dice aquí Jacob: no serás el principal,
por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. ¿Sabe cómo perdió la dignidad? Durmiendo con las concubinas de su papá. No hay cosa que más nos robe la dignidad. No hay cosa que más le robe la dignidad a los hijos de Dios que los pecados sexuales. Esto es serio. ¿Sabe cómo Sansón perdió en la dignidad? Que lo ponía por encima de los filisteos. Cuando fue al prostíbulo de Ramá a dormir con Dalila. Y el diablo supo cuando se quedó sin dignidad. Esa dignidad le daba preeminencia. Nunca los filisteos pudieron contra él. Esa dignidad lo hacía comportarse como un juez de Dios. Y lo que no pudieron mis filisteos, lo logró una mujercita de 1,60 m, porque se creía que ella era una mujer bajita, pero muy bella. Y le robó lo más importante, su dignidad. Y yo le hablo a cada hijo de Dios que está aquí, que está soltero: no vendas tu primogenitura. Consérvate casto y santo hasta el día que tú te puedas casar. No negocies con el diablo. Amén. Y esto le costó. Subió al lecho de su padre, lo hizo público, perdió su dignidad. ¿Sabe que después de esto Rubén nunca pudo levantar cabeza? A lo máximo que llegó fue a ser pastor de las ovejas de Faraón, y eso porque su hermano menor, el más chiquito, lo recomendó. Números 27, 18 y 19. 18 al 20, perdón. Jehová dijo a Moisés: toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y aquí está: y pondrás tu dignidad sobre él, sobre Josué. ¿Cómo fue que Josué logró heredar la dignidad de Moisés, su padre espiritual? Siendo fiel. Cuando somos fieles a una autoridad espiritual, Dios nos va a bendecir con la misma dignidad con que Dios ha cubierto al hombre de Dios. Cuando Aarón se prestó para hablar mal de Moisés, el profeta de Dios, y aunque era su hermano, no lo juzgó ahí en ese momento, porque él se arrepintió. Pero cuando iba a morir, antes de morir, Dios lo desnudó. Hay pecados que no podemos tolerarnos en nuestra vida, porque ponemos en riesgo nuestra dignidad. Nunca toque a usted a una autoridad, sea su papá natural, sea su mamá natural. Amén. Sea alguien que tiene un uniforme, alguien que sea su patrón, es una autoridad. No hay cosa que a más Dios le moleste que eso. Nunca use su mesa para hablar mal de un hombre de Dios, ni se le ocurra, a menos que usted quiera perder esta dignidad y llegar a ser un don nadie. La razón por la cual José llegó en la condición a Egipto de ser esclavo era porque sus hermanos lo despojaron de su dignidad al quitarle su túnica de colores. Por 13 años no pudo levantar cabeza.
hasta que Dios dirigió a Faraón, lo sacó de la cárcel y le cambió las vestiduras. Ahora estaba vestido de lino fino blanco. Hacía 13 años no tenía dignidad. Y qué interesante, para ponerlo frente a Egipto, Dios tuvo que usar a Faraón, que era endemoniado y todo, pero que lo vistió de tal manera que cuando lo veían, lo reconocían por sus vestiduras o por su anillo, o lo veían por su bastón. Y por la dignidad que tenía, nadie se atrevía a tocarlo. Toda rodilla debía doblarse ante él. Por eso el diablo pelea nuestra dignidad, porque él no quiere doblegarse delante de nosotros. Si va a aplaudir, aplauda mejor. ¿Sabe que Jesús en la cruz y en su muerte recuperó la dignidad que había perdido Adán y Eva? Y con esa dignidad mandó al infierno al diablo. Perdón, sí, mandó al infierno al diablo, sí, está bien. Lo derrotó para siempre. Voy a saltar al punto 18. Aleluya. Padre, ayúdame a vivir empoderado con el espíritu de fidelidad que es mi dignidad, para que nunca pierda mi lugar de poder, ni envilezca al hombre de Dios. Fue lo que hizo Rubén. ¿Sabe por qué Dios no le gustaba el corazón de Esaú? Porque él no supo defender su primogenitura. En esa primogenitura, en esa bendición estaba su dignidad. La vendió por un simple plato de lentejas. O sea, pudo más su apetito, su hambre. Satanás conoce nuestra debilidad humana. Por eso Esaú nunca pudo levantarse. Por eso dice Romanos: a Esaú aborrecí y a Jacob amé. Nunca vendas tu dignidad. Nunca vendas el lugar que Dios te ha dado. Nunca vendas el llamado que Dios te hizo. Eso vale más que cualquier cosa. Y el diablo lo sabe y lo va a pelear. Número 19. Padre, ayúdame a vivir empoderado con el espíritu de fidelidad, que es mi dignidad, para que nunca ofenda gravemente el honor del hombre de Dios. ¿Sabe cómo podemos perder esta dignidad? Ofendiendo gravemente al que tiene autoridad. Por eso el diablo no, por eso Dios tuvo que expulsarlo a Satanás, porque no se halló lugar para él. El infierno no fue creado para los hombres. El lago de fuego y azufre fue creado para los demonios, no para los redimidos. Usted nunca va a ir ahí. Génesis 49, 3 y 4, la versión BLS. Rubén, tú eres mi hijo mayor, eres mi primer hijo, la primera prueba de mi fuerza. Tienes el primer lugar de honor y el primer lugar de poder. A veces como que no somos conscientes de lo que cargamos. Pero me ofendiste gravemente, pues te acostaste con una de mis mujeres. Por eso ya no serás el primero, pues eres como el mar que no se puede controlar.
Yo tengo terror a ofender a mi padre espiritual. Yo fui mal hijo. Y Dios tuvo que ajustarme para yo honrar a mi padre y a mi madre. Y eso me ayudó para aprender a caminar con el hombre de Dios. Hoy en día nosotros vemos gente que se levantan contra la autoridad sin temor alguno. ¿Sabe qué es eso? Ignorancia. El que tiene dignidad sabe reconocer al que tiene autoridad. Rubén le pasó por encima a su propio padre. Ahora lo hizo a escondidas, lo hizo en lo oculto y lo disfrutó. Me ofendiste gravemente, pues te acostaste con una de mis mujeres. Por eso ya no serás el primero, pues eres como el mar que no te puedes controlar. Número 20. Padre, ayúdame a vivir empoderado con el espíritu de fidelidad, que es mi dignidad, para que nunca pierda la capacidad de ser favorecido. Es por esta dignidad que Dios nos favorece. Es por esta dignidad que la gracia funciona. Es por esta dignidad. La dignidad atrae la bendición de Dios. Cuando Jabes, y eso lo voy a predicar en esta serie, cuando Jabes recuperó su dignidad, ¿sabe cómo la recuperó? Haciéndose ilustre, dándose el valor. Aunque su madre lo había atado llamándolo dolor, y aunque sus hermanos siempre fueron don nadie, él se levantó en medio de toda esa familia y toda esa generación y decidió ser el ilustre. Dios no puede bendecir al que siente indignidad o al que se hunde en el fango del pecado. Jabes no se dejó arrastrar por esos demonios. Jabes fue ilustre, superó a sus hermanos, no porque compitiera con ellos, sino porque estaba en desventaja. Era el último, no tenía opción alguna, pero hizo más que sus hermanos. La Biblia está llena de gente así, que se da su lugar y su valor. Génesis 49, 3 y 4, la versión oro. Rubén, primogénito mío, tú la fortaleza mía y el principio de mi dolor. Le causó dolor a su propio padre. Nunca le cause dolor a alguien que representa autoridad. Nunca se burle. Nunca se siente en silla de escarnecedores. Debería ser el más favorecido en los dones y el más grande en autoridad, pero te derramaste como agua, porque subiste al lecho de tu padre y profanaste tu tálamo. ¿Qué es tálamo? Él profanó el tálamo. Por eso debemos obedecer. Área del cerebro, ¿qué? Cama de los desposados, ok. Hizo quedar en ridículo a su papá. Obligó a una de sus mujeres a acostarse con él. ¿Sabe por qué Absalón murió como murió? Porque él hizo lo mismo que Rubén y lo hizo peor. La dignidad de Absalón no estaba en su cabello. Él era un hombre perfecto, era un hombre que podía ser rey. Pero cuando Aitofel le aconsejó por su amargura, porque quería ver muerto a David, que se acostara en la azotea teniendo relaciones a la vista de todo el mundo, ¿sabe qué provocó eso?
que la gente supiera que él no le tenía miedo a su papá y que él iba a hacer lo que le daba la gana. No podemos vivir de esa manera, mis amados, porque perdemos nuestra dignidad, a menos que queramos ser don nadie. Padre, ayúdame a vivir empoderado con el espíritu de fidelidad, que es mi dignidad, para que nunca profane el lugar de privilegio del hombre de Dios. Este hombre llegó a un punto muy peligroso: profanar. Y profanó lo que le estaba prohibido. ¿Sabe cuál fue el pecado de Eva? Profanar al acercarse a ese árbol que Dios no quería que lo hiciera. Y una cosa llevó la otra. Cuando profanó acercarse al árbol de la vida del bien y el árbol de la sabiduría, de la ciencia del bien y del mal, luego eso lo llevó a hablar con la serpiente. O sea, no había reversa. Hay cosas, míreme, Juan habla del pecado de muerte. Algún día voy a predicarles eso. Hay pecados de pecados que no podemos atravesarlos porque no hay reversa. Génesis 49, 3 y 4, la versión moderna. Rubén, tú eres mi primogénito, mi vigor, el principio de mi fuerza, el preeminente en dignidad. Este hombre nunca supo quién era en Dios, el lugar que tenía, la dignidad. Él era el preeminente, él mandaba sobre todos los hermanos. Y mire la desgracia, terminó siendo mandado por el más pequeñito. Así termina la gente cuando pierde su dignidad. El preeminente en dignidad, el preeminente en poder, bullente como agua. No serás el preeminente, por cuanto subiste a la cama de tu padre, entonces la profanaste. A mi lecho subió, y todo el mundo lo supo. ¿Sabe qué significa profanar? Entrar al lugar que Dios prohibió. ¿Sabe por qué Sansón fracasó? Quédate quietico, niño, ven, siéntate con tu papá, ven. ¿Sabe por qué fracasó Sansón? Porque profanó el voto de nazareato. Esta dignidad vale mucho y hay que cuidarla, mis amados. Por ejemplo, los que estamos casados, ¿cuál es nuestra dignidad? Ser fieles hasta la muerte. En el cielo a nadie controlan, a nadie obligan. El reino de Dios se mueve a través de fidelidad. El que no es fiel no tiene lugar. Solo Dios camina con los fieles, es de su interés. Y usted puede decirme: es que toda persona es criatura de Dios. Sí, es criatura, pero no hijo. Es un nivel muy alto que Dios pone. Qué interesante que a Esaú, en Hebreos 12, 15, 16 y 17, le llaman el profano Esaú, que aunque intentó arrepentirse con lágrimas, no lo pudo hacer. ¿Sabe cómo terminó su vida Esaú? Muriendo en una cueva solo. No se lo aguantaban ni su mujer, ni sus hijos, ni nadie. Y al final de cuentas Dios tuvo que hacerle un juicio. Usted puede mirar a un Moisés. Moisés cuidó su dignidad y Dios le hizo un entierro de general.
Si algo tenemos que cuidar es esta dignidad. No podemos jugar irresponsablemente con ella. Hay cosas que no se nos van a permitir y usted debe saberlo. No, es que yo vivo así, así libremente. No, usted no conoce a Dios. Dios es exigente, mis amados. Algunos hombres se quejan de que su mujer es muy exigente y controladora. Usted no conoce a Dios. ¿Sabe por qué la mujer es así? Porque así es Dios. Ninguna de estas mujeres dijo amén hoy aquí. Nada. Están muy sometidas. Número 22. Padre, ayúdame a vivir empoderado con el espíritu de fidelidad que es mi dignidad, para que nunca pierda el vigor, ni el rango, ni la potencia de la bendición. Me acuerdo que Luis Alberto hablaba de la potencia. Ni la potencia de la bendición por deshonrar al hombre de Dios. Mire lo que carga la dignidad que Dios nos ha dado. En la dignidad está el vigor para llegar a viejos. Está el rango. Está la potencia de la bendición, el tamaño de la bendición. Génesis 49, 3 y 4, la versión NTV. Rubén, yo me voy a cambiar el nombre. Rubén, tú eres mi hijo mayor, mi fuerza. Ahora, yo nada que ver con este Rubén, ok. Mi fuerza, el hijo de mi juventud vigorosa. Tú eres primero en rango, el primero en potencia, pero eres tan impetuoso como una inundación. Y ya no serás más el primero, pues te acostaste con mi esposa, deshonraste mi cama matrimonial. Por eso Hebreos dice que el lecho debe ser sin mancilla. La dignidad de un hombre con una mujer que no son casados es respetarla a ella y no forzarla a tener sexo antes del matrimonio. Yo tuve que pasar por esa prueba durante casi 5 años. Por eso el día que me casé entré de rodillas y con un látigo dándome. Fueron 5 años muy difíciles. Mi pastor no tenía revelación. Por eso yo no hago esperar a las parejas tanto tiempo. Como dijo Pablo, el que se esté quemando es mejor que se case. Pero Dios me probó en esa área. Dignidad. Y yo tuve que tratar a la que era mi novia con dignidad. Por eso desde que me casé 34 años a mí no me falta nada. Hemos logrado superar problemas, ataques del diablo, cualquier cosa. Pero en este matrimonio Gómez Salazar hay algo muy alto que se llama dignidad. Ese fue mi premio. Hay mujeres que son de una noche, hay mujeres que son de toda una vida. Ahora, el hombre también tiene dignidad. Por eso la mujer no debe. Ahora voy con ustedes, mis hijas. Las mujeres deben tener cuidado con tocar la dignidad de su esposo. Ellos no son sus hijos, es su marido. Déjelo ser cabeza. Pero pastor, se equivoca. ¿Y quién no se equivoca? Nunca cabalguen las debilidades de su esposo, porque usted lo estará castrando en su dignidad. Por eso, algo que yo quiero reiterarles
tenemos una dignidad, mis amados. Y a veces cuando vienen las pruebas, a veces cuando vienen los ataques del diablo, Satanás tratará por todos los medios de romper nuestra dignidad. De la única manera como Satanás puede someter a los hombres es derribándole su dignidad. Lo logró hacer con Israel por 430 años. Ellos no tenían dignidad, por eso vivían como esclavos, por eso mendigaban la comida. ¿Sabe a qué se acostumbraron en Egipto? A esperar que los egipcios se llenaran por lo que comían, porque cuando ya estaban satisfechos les tiraban las sobras y ellos comían de las sobras o comían de las entrañas. De lo que no comían los egipcios, ellos se lo tenían que comer. Cuando alguien tiene dignidad se da su valor. Yo valgo mucho, dígale, yo valgo mucho. Soy tan valioso que costé la sangre de Jesús. Por mí dieron a Jesús. No dieron un ángel y un arcángel, no, dieron a Jesús en sacrificio. Eso es lo que yo valgo. Por eso aprendemos a tratar a nuestros semejantes con dignidad, no por debajeándolos, no burlándonos de su defecto físico. Y esta fue la historia de Rubén, un hombre con un calibre tremendo. Y qué interesante cómo es Dios. Entre todos los hijos comenzó a buscar quién de ellos tenía dignidad. Desde Rubén hasta el número 9 la habían perdido. Solo José se le acercaba a su papá sin temores porque se sentía digno. Nunca se siente indigno para acercarse al Señor. Aun cuando pequemos, con Dios es fácil resolver nuestros pecados. Ahora tampoco juguemos. José no tenía problemas. La razón por la cual su papá le hizo una túnica de colores, qué interesante, porque ese no se las hizo a los demás hermanos, porque todos los otros se sentían indignos. Ahora, ellos no se acercaban porque tenían cosas que temían que su papá se las descubriera. Le robaban a su papá, le mentían a su papá, se acostaban con las mujeres. El perfecto amor de Dios echa fuera el temor, de modo que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando usted y yo sintamos algo, una barrera en acercarnos a Dios y nos da miedo de acercarnos, no, rompamos esa cosa. Tenemos toda la dignidad de acercarnos al trono de la gracia. Somos hijos amados, nos van a socorrer, nos van a ayudar. Ningún sentimiento de culpa, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Ahora esta dignidad que tenía José lo llevaba a que su papá lo enfrentara y lo corrigiera. Eso no le gustaba a los demás hermanos. Mientras los otros veían que su papá era muy duro, muy fuerte, José amaba que su papá lo instruyera. Usted puede ver en la parábola de los talentos. ¿Sabe por qué los dos primeros, el de 5 y de 3, ganaron al doble? Porque se sentían dignos. El último, al que le dieron 1, ¿sabe por qué el Señor le dio 1? Por su indignidad. Su indignidad lo llevó a cuestionar a su Señor. Su dignidad lo llevó a tener temor, a enterrar el dinero.
Él no quería que su señor ganara. Lo que no sabía es que lo que ganara se lo iban a dar a él. ¿Sabe a dónde fue ese mal siervo? Al infierno, al lago de fuego y azufre. Satanás ha hecho muy bien el trabajo con muchos hijos de Dios. Usted y yo tenemos que sentirnos especiales. Somos especiales. No, pastor, es que yo me siento desventajado porque yo no soy tan bonito como los otros hombres. Oiga, y nunca quiera ser bonito. No, somos hombres con arrugas. Y pregúntele a la que lo ama a usted. A ella le gusta que usted sea varonil. ¿Usted se imagina un hombre y una mujer peleando por una crema? Ay, Padre bendito. Qué interesante. ¿Por qué Dios escogió a David? Por su dignidad. Su papá lo rechazó. Su papá nunca lo dejó entrar a casa. Cuando había fiesta no lo invitaban. Siempre olía a cagajón. Siempre estaba untado de estiércol, de placenta. Pero él se dio su lugar en Dios. ¿Sabe por qué los leones y los osos no podían contra él? Por la dignidad que tenía. Qué dignidad la de ese hombre al enfrentar a Goliat. Y aunque lo menospreció y lo tuvo en poco y lo desafió y lo maldijo, no le comió cuento. Dios busca hombres y mujeres así. Sea digno. Tengamos identidad. Eso hace que el diablo se mantenga a metros de nosotros. Y qué interesante. Lo que nunca hicieron en 17 años por David, Dios lo hizo en un día. Samuel dijo: aquí no se sienta nadie a comer hasta que aparezca el escogido de Dios. Por eso usted y yo no tenemos que pelear porque nos den dignidad. No compitamos con nadie, ni nos sintamos mal con nadie. Ese día Dios se la cobró a Isaí, su papá, y a sus hermanos. Aún siendo ungido como el nuevo rey, lo seguían despreciando. Pero cuando ya lo vieron que se le enfrentó a Goliat y le arrancó la cabeza, ya toda su familia se le sometió a él. ¿Sabe por qué David mataba a 10,000? Por su dignidad. ¿Sabe por qué Saúl a duras penas acababa con miles? Y eso que con su ejército, porque Saúl había perdido su dignidad. Y permítame, para terminar, definirles qué es dignidad. Dignidad es el concepto o la expresión profunda del respeto que Dios le ha dado a sus hijos. Tenemos que respetarnos a nosotros mismos. Por esta dignidad tenemos que exigirnos a nosotros mismos. En la Biblia la palabra digno se refiere a alguien o a algo que es merecedor de respeto y de estima. La dignidad de la persona o del Hijo de Dios está enraizada en su creación a imagen y semejanza de Dios. Bíblicamente el concepto de dignidad está relacionado a un hombre
que ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Y en ese nuevo nacimiento, el Espíritu Santo le devuelve su dignidad como persona, como hijo de Dios. Lo empodera con la dignidad espiritual para ejercer dominio y gobierno sobre los demonios. Y por esta dignidad, el hombre y la mujer de Dios caminarán en santidad, porque como Él es santo, seamos nosotros santos. Honramos la dignidad de Dios cuando somos santos. Honramos la dignidad de Dios cuando somos fieles. Honramos la dignidad de Dios cuando somos temerosos de Dios. Se me acabó. ¿Alguien quiere hacer una oración conmigo? Diga conmigo: Padre, gracias por la exposición de tu palabra. Gracias, porque ahora entiendo que tú me has dado una dignidad y una grandeza, no para que me sienta orgulloso, sino para que te reverencie. Y ahora, Padre, por esta dignidad que me has dado en Cristo Jesús, yo me miro pequeño a mis propios ojos, y yo te ruego que me capacites con el temor a Dios para ser respetuoso con aquellas cosas que tú me exiges obediencia. Padre, empodérame para yo vivir de acuerdo a esta dignidad y para no traspasar los linderos de la desobediencia. Amado Padre, ayúdame para tratarte a la altura de la dignidad que mereces, que yo pueda ser digno de tu confianza para honrarte, para bendecirte y para vivir de acuerdo a tu voluntad. Y ahora, en el nombre de Jesús, me revisto con la dignidad que tú me has dado. Yo reprendo al diablo y a todo demonio que se quiera levantar para despojarme de la fidelidad y de la dignidad de hijo amado de Dios. Y ahora yo creo que tú suplirás todas las cosas en mi vida conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Y yo vivo como un digno hijo e hija de Dios. Amén. Amén. Y amén. Dele un aplauso bien fuerte a Jesús.